Muy buenas tardes, soy la doctora Catherine Rosita Paz Cuellar, médico residente de segundo año de la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siendo mi sede docente en el Hospital Militar Central. En esta oportunidad voy a hablar sobre el manejo rehabilitador de la espasticidad. Empecemos. La espasticidad viene a ser un signo clínico frecuente en todas aquellas personas que han tenido alguna enfermedad neurológica que de alguna manera va a afectar la movilidad y va a generar grandes complicaciones, siendo como dolor, limitación articular, contracturas, úlceras por presión. Asimismo, van a conllevar a una afectación significativa de la funcionabilidad del individuo, como también de su calidad de vida, tanto del paciente incluso como también del familiar. Bien, definición. Bueno, es uno de los signos característicos del síndrome de motora superior. Está caracterizado por el aumento del reflejo tónico de estiramiento muscular que incluso va a ser dependiente de la velocidad. Estos movimientos exagerados van a estar presentes en los tendones y vamos a evidenciar cuadros de hiperreflexia, hipertonía debido a su hiperexcitabilidad neuronal. En cuanto a la epidemiología, bueno, como hemos mencionado, es característica de múltiples enfermedades neurológicas y vamos a presentar algunas más conocidas. Se puede presentar en un 35% de personas con ataques cerebrovasculares, un 90% con parálisis cerebral, 50% de pacientes con traumas encefalocraniano, de 40 a 80% de pacientes con trauma radiculomedulares y entre un 37 y 78% de los pacientes con esclerosis múltiple. En cuanto a la evolución natural de la espasticidad, tenemos cuatro fases. Tenemos la primera, que es la fase espástica, que es el aumento del tono, que es secundaria al aumento del reflejo miocárdico. Viene la fase de actitud vigorosa, que es secundaria al desequilibrio muscular, donde en este caso van a predominar los músculos flexores y aductores. La tercera es la fase de retracción muscular, en donde hay un crecimiento desigual tanto de la función como del tamaño de los músculos agonistas y antagonistas. Y finalmente, ya cuando ha habido un fracaso de los tratamientos, ya la espasticidad llega a tal grado que empieza a generar deformidades osteoarticulares. En cuanto a la evaluación diagnóstica, tenemos que tener en cuenta realizar una evaluación clínica completa. Hay que evaluar, hay que preguntar, ¿no? Cómo ha sido el nacimiento o problemas durante el embarazo, durante el desarrollo de la vida, si ha habido un accidente, comorbilidades que puedan justificar el cuadro actual que tenga el paciente. Factores exacerbantes como los cuadros infecciosos que pueden acentuar la espasticidad en su momento de forma aguda. Una evaluación clínica sistemática que va a también variar muchísimo si evaluamos a un niño como a diferencia de un adulto. Los antecedentes, como ya mencioné, tanto pediátricos como también las comorbilidades, asimismo los tratamientos recibidos. Bien, es importante también para el pronóstico y para saber también a qué nos enfrentamos y qué podemos realizar en el paciente y cómo ha respondido. Si han utilizado un medicamento y ya no logra mejorar, bueno, se cambia a otro. O en casos donde ya se utilizó todo y ya no, todos los medicamentos, procedimientos y aún así no hay mejoría, ya decidimos otros tipos de tratamientos un poquito más invasivos. La escala de Bartel es una escala que nos va a permitir ver la capacidad funcional del paciente, que es importante tenerlo para ver cómo estamos evaluando al paciente en su momento. Bien, más que todo va a evaluar la funcionabilidad y las actividades básicas diarias del paciente con espasticidad. Bien, otras escalas diagnósticas tenemos la escala de Ashworth, Tardieu, la escala de Osworthy, la escala de discapacidad funcional global de la Universidad de Lyon, el grado de discapacidad con la medida de función gruesa en niños, la escala de Penn
y otra escala de Barry Aldrich Destiny. Bien, ¿qué nos interesa aquí? Es de que esas escalas van a objetivar el grado de espasticidad, siendo la más frecuente la ASIR-Tardeo, son las que nos van a decir en qué grado de espasticidad está el paciente, cómo lo encontramos, y otras van a cuantificar la funcionalidad. Las que están resaltadas en celeste van a evaluar la capacidad funcional del paciente con espasticidad, mientras que las dos primeras vamos a ponerle a graduar el nivel de intensidad. Bien, la escala de Penn lo que nos va a evaluar es la frecuencia de los espasmos que en algunos pacientes lo presentan. Y finalmente la última escala que mencionamos es para evaluar si en el caso que hubiese distonías. Acá la bibliografía nos presenta un pequeño protocolo de cómo podemos trabajar con los pacientes, ¿no? Utilizamos la escala modificada de Ashworth, que como mencioné es para cuantificar ver el nivel de espasticidad que tenga el paciente. Luego nos apoyamos con los rangos articulares de la articulación comprometida. Bien, es importante para ver en qué nivel lo encontramos y cómo podemos avanzar más adelante, ¿no? Y lo otro es la fuerza muscular. Bien. Bien, aquí presentamos la escala que más frecuentemente utilizamos, que es la escala de Ashworth modificada, que es una escala que, nuevamente repito, va a medir el grado de espasticidad. Bien, tiene los valores del 0, 1, más 1, 2, 3 y 4. Y más que todo, en términos generales, evalúa la articulación que está comprometida por la espasticidad y el médico examinador tiene que realizar el movimiento por el paciente y ahí reconocer la espasticidad o en qué momento aparece la espasticidad, siendo el 0 donde no hay espasticidad y siendo el 4 ya hay una marcada rigidez que no se va a poder ni flexionar ni extender, o sea, por el examinador. Bien. Bien, ahora entramos a lo que es el tratamiento. El tratamiento tiene que ser un manejo siempre temprano, individualizado y en función de los objetivos específicos del paciente. Bien, que tiene que ser idealmente una evaluación multidisciplinaria donde esté el médico neurólogo, el médico rehabilitador o fisiatra y con el apoyo de licenciados de fisioterapia. Bien, entonces los principios del tratamiento de espasticidad que vamos a trabajar es inhibir el tono excesivo, dar al paciente la sensación de posición y movimientos normales y facilitar patrones de movimientos normales. Bueno, este es un esquema muy sencillo que voy a más o menos presentar cómo vamos a trabajar en esta ocasión. Bien, a nivel focal, bueno, tenemos el cuadro de espasticidad, podemos tener un tratamiento focal que más común que utilizamos y es muy bueno es la toxina botulínica y la parte generalizada incluye tanto la parte con medicamentos biorales que cuando ya llegan a fallar ya consideramos procedimientos más invasivos como estos medicamentos intratecales o incluso intervenciones quirúrgicas por la especialidad correspondiente. Bien, en cuanto al manejo no farmacológico por rehabilitación, brindamos lo que es el tratamiento con agentes físicos. Tenemos las terapias posturales, la crioterapia, la electroestimulación, la hidroterapia, fortaleciendo de músculos antagonistas y sinesterapia. Bien, bueno, lo que quiere buscar es, hay que preservar la máxima capacidad funcional del paciente, que va a evitar de alguna forma la retracción articular que aparecen como consecuencia de la espasticidad. Bien.
Continuamos. Además, también utilizamos férulas, ortesis, que van a permitir como una terapia adyuvante junto con las terapias previamente mencionadas, que va a permitir mantener las posiciones fisiológicas de la articulación del miembro comprometido y evitar que la espasticidad genere posturas patológicas. En cuanto a nivel farmacológico, tenemos múltiples medicamentos a la mano, como el aclofeno, tinazidina, dantroleno, benzodiazepinas, antineuropáticos, cannabinoides, etcétera, ¿no? Aquí presento un cuadrito resumen donde tenemos los tratamientos que podemos utilizar, las indicaciones. Para ello o para llegar a elegir un medicamento, hay que evaluar al paciente para ver si es candidato a tal medicación, ¿no? Aquí describo un poco cómo es la administración y el mantenimiento, los posibles efectos secundarios y las contraindicaciones. Eh, Voy un poquito a mencionar lo que es la aplicación de la toxina botulínica. Bien, como sabemos, la toxina botulínica actúa a nivel de la neurona presináptica. Lo que va a hacer es, va a evitar la salida de la acetilcolina de la neurona presináptica y por ende, al no haber este neurotransmisor de neuroacetilcolina, no va a estimular a la neurona postsináptica para que desencadene la respuesta neurológica y por ende el movimiento, o sea, la contracción. Entonces, esto es lo que trabaja la toxina botulínica, ¿ok? Entonces, la idea es que en el examen físico que previamente hemos evaluado, hay que buscar los músculos que están afectados, los que están contraídos, por decirlo menos, y trabajar sobre ellos. Lo que vamos a hacer es, vamos a disminuir esa contracción, inhibiendo, nuevamente como repito, inhibiendo la secreción de este neurotransmisor para que el músculo ya no tenga esa contracción marcada. Bien, y esto va a permitir que el paciente tenga mayor facilidad para movilizar la articulación. Obviamente, sumado a esto, el paciente necesita tener terapia física, o sea, ejercicios. No es solamente la aplicación de la toxina y se va a casa, no, tiene que hacer ejercicios. Bueno, este es un resumen de, por ejemplo, cada músculo tiene una cantidad, una dosis de colocación de Botox por el mismo tamaño. Hay músculos pequeños, otros más grandes, voluminosos. Y también va a depender muchísimo del tipo de toxina que utilizamos en el paciente, ¿no? Otros cuadros más invasivos son cuando utilizamos medicamentos de forma intratecal, que ya hay que tener un mayor monitoreo, el paciente tiene que estar hospitalizado. A diferencia de la toxina, que obviamente puede ser un procedimiento de forma ambulatoria, en cambio este cuadro de procedimientos intratecales con la aplicación del medicamento necesitan un monitoreo continuo, por ende en su mayoría son hospitalizados para evaluar cómo va la respuesta y obviamente en espera de que no haya alguna otra complicación. Y finalmente, cuando ya lo previamente no ha funcionado, lo que previamente he mencionado no ha funcionado, llega ya el apoyo del área de traumatología con cirugías ortopédicas. Bien, aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen que el paciente tiene una postura muy patológica, impresiona hasta rigidez. Y esto obviamente no permite al familiar o al cuidador ni siquiera limpiarle sus necesidades. Entonces, esto a qué nos importa a nosotros es darle la facilidad. Si el paciente ya sabe que va a estar, en vez de consciente, no sabe que va a estar así, por lo menos hay que darle una mejor calidad de vida para que la familia le tenga un mejor cuidado, ¿bien? Y ahí vienen las cirugías ortopédicas, que más que todo corrigen posturas, ¿bien? Pero está entre las últimas opciones. Bueno, para finalizar, el objetivo global del tratamiento en pacientes con espasticidad es reducir el exceso de esta para evitar la aparición de deformidades y reducir las limitaciones funcionales secundarias. Por ejemplo, en esta imagen que vemos es un paciente que está teniendo marcadas posturas patológicas
de miembros inferiores y superiores y hasta de la cabeza. Entonces, imagínense para el paciente tener esa posición, un paciente consciente, despierto, orientado, que esté en esa posición, debe ser muy incómodo, además de generarle dolor. Eso le duele al paciente. Y paralelamente, los familiares, ¿no? Les es más difícil em, poder movilizar al paciente, darle de comer, cambiarlo, vestirlo, bañarlo. Entonces, a esto no debemos de llegar. Una lista pequeña de los objetivos del tratamiento de la espasticidad es mejorar la funcionalidad. Si hay casos en que la espasticidad es localizada, podemos mejorar la marcha, la movilidad, la postura, la sedestación, el manejo de silla de ruedas y la transferencia de la cama a silla de ruedas a la cama. En algunos casos jóvenes podemos darle este, mejoría incluso en sus actividades de relaciones íntimas, además de mejorar la calidad de vida y el confort, disminuir el dolor, importante, la calidad de sueño, no poder descansar, facilitar los cuidados de actividades de la vida diaria, la higiene, el vestido, la alimentación, prevenir y tratar complicaciones musculoesqueléticas como las contracturas, subluxaciones, las contracturas intensas, esas rigideces marcadas favorecen a luxaciones de articulaciones. Miren la importancia de que es evitar que el paciente llegue a esa rigidez marcada. Las úlceras por presión, mejorar la estética, ¿no? Hay pacientes que siguen siendo, por ejemplo, jóvenes que siguen trabajando, pero les dio un DCB y les generó cierta espasticidad localizada y focal. Le gana mayor independencia y mayor libertad para poder realizar sus actividades y sentirse competente en lo que aún puede realizar, ¿no? Y bueno, también podemos apoyarle con algunos otros ortésicos con la finalidad de que el paciente se reincorpore a su vida cotidiana que normalmente está acostumbrado. Y bueno, como conclusión, el tratamiento de la espasticidad es un manejo multidisciplinario, complejo, con abordajes tanto no farmacológicos o quirúrgicos, y va a depender muchísimo de su gravedad, su localización, la patología subyacente que le haya llevado a este cuadro, como también las comorbilidades y las complicaciones derivadas del mismo cuadro de la espasticidad. Bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.